Dios les bendiga, mis hermanos, Iglesia del Señor. Amén. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, que nos da una nueva oportunidad para reunirnos, honrar y glorificar su santo nombre. Estaremos leyendo la bendita palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, que esta palabra, Señor, sea, Señor, aplicada a mi vida, a mi corazón, de manera, mi Dios, que podamos vivir conforme a ella. Tus mandamientos, tu voluntad, Señor, son para que tus hijos, tu pueblo, podamos, Señor, andar en obediencia, en santidad, en pureza, mi Dios. En esta hora, Señor, glorifícate. Que tu palabra a través del Espíritu Santo sea, Señor, adecuada a nuestras vidas, que nuestras vidas puedan ser sometidas a tu palabra, al conocimiento, al entendimiento, a la interpretación, no de nuestra manera, sino conforme al Espíritu Santo, Señor. Ha de ser, ha de obrar en nuestra vida, Padre celestial. Habla a tu pueblo, enséñanos, Señor, exhórtanos, Señor, anímanos, confórtanos, confróntanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria al Señor. El tema, mis hermanos, la promesa del Espíritu Santo. Mis hermanos, hay promesas hermosas en la Biblia, pero el Espíritu Santo ha estado y estará desde los confines de la tierra. En Génesis 1:2 dice de que, comienza diciendo de que el Espíritu de Dios, dice en el primer versículo, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las aguas, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea que Dios es Espíritu. Y Juan 4:24 dice que los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Pues, mis hermanos, Jesús, en el último gran día de la fiesta, era cuando ellos se reunían para celebrar culto a Dios, para celebrar, mis hermanos, los rituales, cuando el pueblo, recordando la libertad que ellos habían tenido de la esclavitud literal que tuvieron en Egipto. Ellos siempre recuerdan la salida, mis hermanos, y Jesús siempre se congregaba. Recuerda allá en Lucas 4 lo encontramos cuando dice que él estaba en la sinagoga y se le dio el libro, y él leyó el libro de Isaías. Y habló, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. O sea que el Espíritu Santo, mis hermanos, para el pueblo del Señor, para la iglesia, tiene que ser indispensable. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la llenura de su presencia, mis hermanos. Necesitamos que de una manera o de otra Él se manifiesta para que yo ande conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mis deseos, no conforme a mis pensamientos, no conforme, mis hermanos, a mis deseos, a mi voluntad, mis hermanos. Porque si yo no le entrego la voluntad a Dios, la voluntad de mi carne es contra la voluntad del Espíritu, mis hermanos, y no va a haber una relación muy buena y agradable delante del Señor. Pero como el Espíritu, mis hermanos, se movía en el Antiguo Testamento, es bien importante preguntarnos, pero vemos de que los hombres de Dios obedecían a Dios, porque el Espíritu Santo obraba en ellos. Noé escuchó la voz de Dios, obedeció y fue contado justo, dice la palabra del Señor. Y por medio de Noé fueron salvos él y su familia, porque él creyó a Dios, mis hermanos. Y vemos así en la historia del pueblo del Señor. Pero quiero que veamos algunos
personajes principales de que el Espíritu de Dios estuvo con ellos, el cual vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 14, versículo 6. El libro de Jueces, capítulo 14, versículo 6. Aleluya. Cómo el Espíritu Santo obraba en aquel tiempo. Y dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no lo aclaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces vemos de que el Espíritu de Jehová, quiere decir que es el Espíritu Santo, vino sobre Sansón. Dice, hermano, ahora nosotros andamos en el Espíritu. Quiere decir que nuestras obras, nuestras acciones, nuestro actuar tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo, fue revelada por el Espíritu Santo y es interpretada por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo tiene que estar siempre en la voluntad del Señor en su palabra. Por eso es que la Biblia nunca va a ir a decir de que yo vivo conforme a la palabra del Señor, o que el Espíritu está en mi vida cuando yo voy en contra de la palabra del Señor, cuando mis acciones no reflejan lo que la palabra del Señor dice. Entonces vemos de que el Espíritu de Dios, de Jehová, vino sobre Sansón. ¿Por qué? Porque Dios había levantado a Sansón en ese tiempo. ¿Para qué? Para ser juez, para ser libertador de su pueblo Israel, mis hermanos. Entonces vemos de que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, pero no era algo permanente, mis hermanos. Era algo que venía cuando era necesario, mis hermanos. Ahora usted y yo vivimos en estos tiempos donde el Espíritu Santo debe de morar 100% en nuestra vida. No quiere decir que usted y yo vamos a estar hablando manifestaciones de lengua 24/7, sino mis acciones van a reflejar si yo vivo conforme a la palabra del Señor. Dios usó a Sansón, definitivamente Dios usó a Sansón en ese momento, pero sabemos la historia. ¿Quién fue Sansón también? Sansón se olvidaba de la ley de Jehová. Sansón se olvidó desde el principio cuáles tenía que ser las ordenanzas. Un hombre donde no tenía que pasar navaja sobre su cabeza, un hombre donde no tenía que tomar mirra, mis hermanos, involucrarse al vino. Quiere decir llevar una vida mundana, sino que llevar una vida conforme a la palabra del Señor. Ahora ustedes y yo estamos llamados a ser un hombre también como Sansón, en sentido a obedecer a la palabra del Señor. Porque nuestras fuerzas no vienen del conocimiento de la palabra del Señor, sino del sometimiento a la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. Amén. Para andar en ella. Entonces vemos que Sansón, cuando él obedeció, el poder de Dios vino sobre él y él hizo lo que Dios quería que se glorificara en ese momento. Pero sabemos de que él dejó la ley de su Dios por un lado y él comenzó a autocomplacerse él con los deseos temporales, los deseos carnales, mis hermanos, andando con diferentes mujeres. Que si leemos la historia, mis hermanos, Dios lo había levantado para juzgar a Israel, sea para guiarlo y para que vivieran buenos tiempos de paz y alegría, que sus enemigos no los atribularan. Pero vemos que Sansón tomó caminos distintos, se agradó a sí mismo, complaciendo la carne, sus deseos. Entonces el Espíritu de Dios no iba a actuar en ese momento cuando Sansón estaba en pecado. Cuando yo miento, el Espíritu Santo no está conmigo. Cuando yo hago cosas que no vienen conforme a la palabra del Señor, el Espíritu no está en mí. Está el espíritu de mentira, el espíritu carnal, el espíritu de error, el espíritu, mis hermanos, pero no el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que Sansón actuó conformemente y vemos cómo Satanás también tiene sus armas y usó a una mujer. Él usó a algunas mujeres, pero esta mujer lo usó a él. Satanás usó a esta mujer para llevarlo a doblegarlo a Sansón. Sansón se le olvidó de que cuando el Espíritu de Dios, cuando esas fuerzas se manifestaban en él, mis hermanos, no era él, sino que era el poder de Dios. Por eso usted y yo, mis hermanos, iglesia del Señor, nuestras fortalezas no vienen de nosotros, sino que vienen del Señor que vive y permanece para siempre. Pues vemos de que cuando esa mujer estaba haciendo el papel, al contrario, esta mujer sí obedeció a la voz de Satanás y llevó el papel literalmente, mis hermanos, lo cumplió con el propósito de derrotar
a Sansón. Nosotros también podemos ser hijos e hijas del Señor, pero si dejamos de hacer el plan del Señor y dejamos de escuchar otras voces, otras palabras, podemos ser trampa del enemigo y vamos a terminar derrotados, avergonzados y ciegos espiritualmente, mis hermanos, porque no conocemos la palabra del Señor. Y todos conocemos la historia finalmente que pasó en Sansón, mis hermanos, de que el Espíritu de Dios se alejaba de él, porque como él no obedecía a Dios. Sabemos que esta mujer Dalila la usó el enemigo, hasta el momento de que él creía que las fuerzas de él estaban en su cabellera larga, pero no era así, mis hermanos, porque antes trató a la mujer de muchas maneras, lo amarraba y él se soltaba, pero es porque en realidad Dios le estaba dando un chance, pero llegó un momento que él se apartó totalmente de Dios. Y entonces cuando esta mujer le cortó el cabello, esa era una señal, símbolo de que él debía mantener eso. Y si el hombre de Dios y la mujer de Dios no tenemos cuidado ni en las cosas pequeñas, en lo que el mundo ve, mis hermanos, ¿cómo vamos a tener en las íntimas? Entonces él debía de cuidar como símbolo de obediencia, de que si él no era capaz de cuidar esa cabellera, por el cual era una señal de mis cuantos más, quiere decir, si él permitió dejarse cortar esa cabellera, es porque él ya espiritualmente se había entregado al enemigo. Cuando usted y yo, mis hermanos, comenzamos a actuar, a vestir desordenadamente o a hablar desordenadamente, es porque yo ya me entregué a los placeres del enemigo y ahora vivo conforme a la carne, y ya a veces no podemos culpar a nadie, nosotros nos entregamos a Satanás. Cuando esta mujer viene a vencer a Satanás es porque él ya se había entregado a su pecado. Y veamos siempre en el libro de Jueces, pero en el capítulo 16, versículo 20, ahí mismo cerca. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, mis hermanos. Dice, y le dijo Sansón a los filisteos, dice, y le dijo Sansón a los filisteos, sobre ti, y luego que despertó. O sea, está hablando cuando la mujer le cortó el cabello y le dice, para ver si nuevamente estaba en la fuerza de él, le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como otras veces y escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces muchos creemos, mis hermanos, que por costumbre, que porque sabemos, porque Dios estuvo conmigo en otro tiempo, va a estar ahora. Hermanos, si no vivimos en la obediencia y en la búsqueda del Señor, el Espíritu de Dios se aleja del pueblo del Señor. Aún dice que se aflige, se entristece el Espíritu Santo cuando no somos leales a Él. Por eso, mis hermanos, un cristiano, una cristiana, mis hermanos, si no nos congregamos, si no buscamos de la palabra del Señor, si no oramos, si no ayunamos, no podemos decir de que somos hijos del Señor, porque la relación con el Señor es espiritual. Entonces Satanás ahí se aprovecha. ¿Qué hizo entonces los filisteos? Lo arrestaron, mis hermanos, le sacaron los ojos, se lo llevaron a casa, lo metieron a la cárcel, le cortaron la cabellera y después era símbolo de burla y de vergüenza. Entonces cuando nosotros, mis hermanos, es más, cuando andamos en el Espíritu Santo, vamos a discernir lo que viene de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros y no discernimos la palabra del Señor, hay un espíritu de mentira, hay un espíritu de error, hay un espíritu de engaño, hay un espíritu de vanagloria, mis hermanos. ¿Y cómo terminó Sansón? Derrotado. ¿Por qué? Porque no se sometió a la ley de Dios y el Espíritu de Dios no estaba sobre él. Entonces nosotros como iglesia, que no somos de esta tierra, somos peregrinos, necesitamos la presencia del Espíritu todos los días, mis hermanos. Por pequeño o grande lo que vamos a hacer, nosotros necesitamos consultar con el Señor, pedir la dirección. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que expresamos, mis hermanos, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo del Señor, porque si no, entonces no nos va a funcionar lo que en realidad queremos hacer conforme a la palabra del Señor, que Dios está obrando en nuestra vida. Gloria al Señor, glorificado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, mis hermanos, ahora vamos a ver otro personaje. Vamos a ver a Saúl. Vamos a ir, mis hermanos, hasta Saúl en 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. Gloria al Señor. Vemos este hombre, Samuel 10, capítulo 10, versículo 10. Gloria al Señor.
Dios, mis hermanos, Dios es Dios, le da oportunidad al ser humano. Cuando Dios nos llama con los mejores deseos que deben de haber en nuestra vida. Pero a veces nosotros nos apartamos del Señor, mis hermanos. Entonces vemos ahora a Saúl, 1 Samuel capítulo 10, versículo 10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él, y con poder profetizó entre ellos. Mire, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, usó a Saúl. A pesar que, mis hermanos, no era el agrado de Dios como Saúl se conducía, pero Dios había permitido de que fuera ungido como rey a través del profeta Samuel. Cuando él actuaba correctamente, daba la profecía de Dios. Cuando el Espíritu Santo, mis hermanos, está en nosotros, vamos a hablar un evangelio verdadero. La verdad que nos duela, mis hermanos, y no vamos a andar, mis hermanos, tratando de tapar ni engañar nada, porque sabemos de que es la voluntad del Señor, porque dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces vemos de que aquí el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y él profetizó, habló la palabra del Señor, habló la voluntad de Dios, la ley de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Lo que decimos o hacemos, si es aprobado a la luz de la palabra del Señor, y nuestras acciones van a reflejar si andamos conforme a su palabra y conforme al Espíritu Santo. Saúl, el primer rey, ahora ya estaba a un nivel todavía más grande que Sansón. Sansón fue simplemente un gobernador temporal, un juez. Mis hermanos, ahora Saúl era el primer rey del pueblo de Dios. Y vemos que el Espíritu vino sobre él y fue usado, mis hermanos. Pero ahora vamos siempre a hablar de Saúl. Siempre en el capítulo, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Ahora vemos a Saúl nuevamente ahí, mis hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor, dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Y por qué sucedió en Saúl? Saúl, mis hermanos, era un hombre no conforme al corazón de Dios. La vida de Saúl representa la carnalidad del cristiano ahora en día. Siempre se ha comparado la vida de Saúl con la de con la de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, mientras que Saúl, un hombre quizás físicamente de buena estatura, de buen parecer, pero en realidad no tenía el corazón de amor a la voluntad del Señor. Vemos de que Dios le dio varias oportunidades. Se le decía a Saúl cómo debía de actuar, pero él no actuaba conforme a la palabra del Señor, sino que era un hombre impulsivo. En una ocasión, cuando el profeta Samuel le dice: espera que venga, yo regrese para que presentes el sacrificio a Dios, para aprobarte, para asegurarte en el trono cuando era recién comenzando Saúl, mis hermanos. Y dice que Saúl, a veces Dios permite que pasen ciertas cosas para ver que situaciones que se salen de nuestras manos, para ver si en realidad confiamos en Él o no. Dice de que el pueblo se comenzaba a irse, se estaban desertando, y él dijo: esta gente se va a ir y Samuel no viene, entonces yo voy a presentar el sacrificio. A veces el ser humano estamos acostumbrados de que entre más personas están en nuestro alrededor, es la prueba de que Dios está con nosotros, y eso no siempre es verdad. El que está con el Señor, mis hermanos, no necesita la aprobación. O sea, el haber muchas personas alrededor de nosotros nos asegura que en realidad estemos en la voluntad del Señor. Entonces, en la soledad, a veces en la angustia, se ve cuando en realidad confiamos en Él. ¿Y qué sucedió en esta ocasión con Saúl? Que él presentó el sacrificio. Y cuando Samuel llega, ¿qué le dijo el profeta? No le celebró, no lo admiró, al contrario lo corrigió, le dijo: locamente has actuado, le dijo. ¿Por qué no esperaste? Yo te dije que regresaría. Le dice: Dios hubiera aprobado, hubiera confirmado la palabra correcta tu trono como rey de Israel. Y entonces él dio muchas excusas, mis hermanos.
Después la segunda oportunidad, y ahí es donde viene este versículo, que cuando le dijo que matara a Amalek, el rey de Amalek, y todos sus animales, todo lo que hubiera allí, porque era anatema, era pecado. Él tenía que cumplir, mis hermanos, el mandato de Dios. Entonces vemos de que el profeta le dijo, le dio el mensaje de Dios, y vemos de que Saúl no cumplió, sino que dejaron los animales, los mejores animales. Y cuando el profeta regresa y escucha los balidos de la vaca, y le dice que eso que hay allí, ahí estaba la muestra del pecado, mis hermanos, del fruto de lo que viene escondido. Y él dijo no, él culpó a los soldados, ellos dejaron lo mejor, dijeron que para Dios, imagínense, para Dios. Dios, que dice en esa misma, donde sale en esa historia, en esa parte, Samuel le dijo, Dios quiere obediencia y no sacrificio. Él prefiere la obediencia antes la grosura, la grasa del carnero, le dice, porque entonces vemos, ahora le dice, Dios hubiera confirmado nuevamente tu reino, pero por verlos desobedecido, Dios te rechaza ahora mismo. Te rechaza, le dice, y si ha buscado uno conforme al corazón de él, alguien que no perfecto, alguien que le obedezca, alguien que reconozca su pecado, alguien que reconozca de que lo que va a hacer no viene de la fuerza de él, sino que depende de Jehová. Y ahora vemos de que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl acá, mis hermanos, y dice de que un espíritu malo le atormentaba. Cuando dice de parte de Dios, no es que Dios ponía él ese mal espíritu, no, que Dios lo dejaba solo, y el espíritu malo de parte de Satanás atormentaba a Saúl, mis hermanos. Quiere decir, mis hermanos, que ahora en día el pueblo del Señor, hombres y mujeres, no importa cuál sea nuestra posición de nombre, título, si nos alejamos del Espíritu del Señor, de su verdad, mis hermanos, de su presencia, Satanás va a venir y nos va a engañar, y seremos la vergüenza delante del Señor, porque a veces se sube el ego, el orgullo, la vanidad, el yo, cuando sabemos que el gran yo soy es Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Padre Celestial y Jesucristo, a quien adoramos y servimos, mis hermanos. Ahora vemos todo lo que sucedió con Saúl. Tristemente, mis hermanos, fue algo de que un fracaso que pasó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque su líder no estaba viviendo conforme al corazón del Señor. Aleluya. Ahora vamos a ver a David. Vamos, mis hermanos, a 1 Samuel capítulo 13, versículo 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Aleluya. Gloria al Señor. 1 Samuel 16:13, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora vemos cuando ya Saúl había sido desechado, mis hermanos, ahora la presencia del Señor vino sobre David, aquel conforme al corazón del Señor, aquel, mis hermanos, de que sabía. ¿Y cuántos salmos no escribió David? ¿Cuántos salmos, mis hermanos, adorando el nombre del Señor? Pero usted me dirá, pero David, que no hizo, también se equivocó. Pero también, mis hermanos, que él reconoció su pecado, reconoció ese niño que él tuvo con esa mujer que era contra la voluntad del Señor. No solo había deshonrado a Dios, se convirtió en un asesino también. Dejó a una mujer viuda, mis hermanos, y a esa mujer viuda simplemente, mis hermanos, pecó contra Dios y contra ella, y a la vez también puso al esposo de esta mujer enfrente de la batalla. Y Dios le habla a través del profeta Natán y le hace ver su pecado, mis hermanos. Pero Samuel, mis hermanos, el profeta de Dios en ese tiempo, él habla de todo eso, y Dios usa a Natán específicamente. Cuando David escucha la historia de este hombre, y más no sabiendo que era él, se da cuenta que a veces el orgullo nos cierra, y él no se daba cuenta que era él. El profeta tiene que hablarle de una historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas, y había uno que solo tenía una, y el que tenía las muchas dejó la de él en su lugar y decidió comerse la que tenía el único allá, cuando David tenía un harén, cuando aquel tenía, mis hermanos, y vemos lo que hace. Pero David, cuando vio su pecado, mis hermanos, por eso él en el Salmo 51, él escribe ese salmo y reconoce su pecado, mis hermanos.
Oh, Dios, es un salmo bien poderoso donde Él reconoce su culpa y Él habla, mis hermanos, en ese Salmo 51, versículo 11. David se expresa, es un salmo muy poderoso y dice en el versículo 11: no me eches delante de ti y no quites de mí, no me quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, la presencia del Señor. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Moisés lo dijo de otra manera, en otra ocasión dijo: si tu presencia no va conmigo, no iré. Por eso, mis hermanos, sin la presencia del Señor no vamos a hacer nada. Somos nada más un poco de carne con huesos, tendones y todo eso. Y volvemos a la tierra donde fuimos tomados y formados. Necesitamos la presencia del Espíritu del Señor. Entonces, bien hermoso entender. Entonces hemos visto estos personajes, mis hermanos, cómo Dios los usó. Ahora en el Nuevo Testamento, mis hermanos, encontramos cómo Jesús expresa, y volvemos a la lectura principal, donde Jesús expresa y dice, el último día de las fiestas, donde Él dice en el gran día, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había descendido para estar completamente con la iglesia, mis hermanos. El día en que el Espíritu Santo desciende a la tierra, nace la iglesia de Cristo. Nacen, los discípulos andaban siempre aconsejados de Jesús, siempre andaban con Él, mis hermanos, pero se habían quedado con su líder principal, mis hermanos, el cual por eso, como teniendo calidad de hombre, también no creían que era el Hijo de Dios, pensaban que era el profeta, pero era el Hijo de Dios, mis hermanos. Pero vemos ahora que la presencia del Señor se manifiesta, y en Hechos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, un versículo que todos sabemos de memoria, mis hermanos. ¿Y qué le digo Jesús antes de ascender al cielo? Porque incluso que acabamos de ver de que Jesús no había ascendido al cielo cuando Él dijo: venga a mí y beba. Pero era necesario de que Jesús ascendiera al cielo. Quiere decir que Él no había subido todavía al cielo. Pero Él le dice en Hechos capítulo 1, 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, mis hermanos. Y eso no era solo para uno, era para todos. Aquí podemos ver, antes vimos sobre Sansón, vimos sobre Saúl, mis hermanos, vimos sobre David, pero ahora estamos viendo que esto es para la iglesia en general, que le estaba hablando que se quedaran en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él iba a ascender al cielo. Y les dice que reciban a recibir, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo para hacer la obra del Señor, para vivir conforme a la palabra del Señor, mis hermanos. Ahora usted y yo no somos guiados por la ley de Moisés, somos guiados por el Espíritu Santo, miren. Somos guiados por la presencia del Señor. Entonces vemos, mis hermanos, Él dijo que iba a venir el Espíritu Santo, que era necesario. ¿Y quiénes estaban ahí? Todos los discípulos, mis hermanos. Es más, hasta la madre de Jesús, versículo 14 dice: y todos estos perseveraban, unánimes, en oración, en ruego, o sea, pidiendo por favor al Señor que enviase el Espíritu Santo, el cual era una promesa. Dice: con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban clamando, pidiendo la promesa del Señor. Y entonces en el capítulo 2, mis hermanos, versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba la casa, la cual se llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, miren, la presencia del Señor viene para todos.
aquellos que queremos vivir conforme a la palabra del Señor. Ellos se separaron, ellos se quedaron ahí, mis hermanos, buscaron la presencia del Señor para andar conforme a la ley del Señor, a sus mandamientos. La iglesia del Señor necesitamos la presencia del Señor. Necesitamos de que Dios trabaje en nuestros días, todos los días, mis hermanos. Es bien importante de que vivamos conforme a la palabra del Señor. Porque si no, ¿qué dice Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, mis hermanos? Habla ya como iglesia que nosotros necesitamos vivir en el Espíritu. Gloria al Señor. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren qué hermoso es. Así es que usted y yo, digamos, necesito al Espíritu Santo para agradar a mi Señor. Para lo que haga, mis hermanos, que ya no seamos hijos de ira, dice la Biblia, que ya no seamos hijos de desobediencia, que ya no seamos hijos del enojo, que ya no dejemos que las circunstancias de nuestro diario vivir nos agoten y actuemos carnalmente, sino que el Espíritu Santo nos doblegue, mis hermanos. Verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya, mis hermanos. Yo y usted necesitamos, usted y yo necesitamos vivir conforme al Espíritu Santo del Señor. Gloria al Señor, mis hermanos. Aleluya, el nombre del Señor es glorificado. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18, mis hermanos, miramos esta lectura muy hermosa también, donde Pablo habla a los de Galacia, mis hermanos, cómo debía de andar el pueblo del Señor. Gloria al Señor. Gálatas 5, 16 al 18, vamos a ver. Y dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese versículo siempre me hace a mí, hermanos, como pasarme un escáner en mi vida. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, nos reta, nos llama, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, que es la ley del pecado, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, ¿bajo qué ley estamos viviendo? ¿Bajo la carne, bajo el Espíritu, la presencia del Señor? La iglesia del Señor necesita vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, en todo momento, en todo tiempo, porque nuestra relación con Él es espiritual. A Dios no le interesa mi carnalidad mientras mi carne no esté sometida a Dios, mis hermanos. A Dios no le interesa cómo me llame, qué tenga o qué me haga falta. Dios quiere corazones rendidos, almas. Por eso rendirnos a Él. David decía en el Salmo 103: alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi santo nombre. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana nuestras dolencias. Mi hermano y amigo, iglesia del Señor, que seamos guiados por la presencia del Espíritu Santo. Que cada día, a través de la luz de la palabra, seamos escudriñados y podamos entender cuál es el propósito. El apóstol Pablo decía que yo amengüe para que Él crezca en mí. Que seamos hombres y mujeres conforme al corazón del Señor. Que vivamos para Él todos los días de nuestra vida. Que Dios les bendiga.